Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en Solo para tus oídos. Hoy en este día quiero platicarte sobre un tema sumamente interesante que es precisamente pues la vida después de la muerte, ¿ok? Obviamente este canal, como tú sabes, es de fantasmas, historias de terror, historias sobrenaturales, también hablamos de monstruos, de seres totalmente sobrenaturales, inexplicables. Aquí hablamos de todo un poco, también de ufología, de seres extraterrestres, del chupacabras, etcétera, etcétera. Sin embargo, el programa del día de hoy quiero enfocarme en un tema sumamente interesante y que es el alma de cualquier historia de fantasmas. Es la vida después de la muerte. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿tú crees que exista la vida después de la muerte? Evidentemente me contestarás que sí. ¿Qué prueba tenemos de que hay vida después de la muerte? Realmente no tenemos una prueba que sea convincente para el escéptico más fuerte que pueda existir. Es decir, no tenemos una evidencia que sea irrefutable de que existe la vida después de la muerte. Los fantasmas, para mí, para John, y sé que también para ustedes, es la mejor prueba de que existe la vida después de la muerte. Los fantasmas son manifestaciones de personas o de animales que tuvieron vida, que en un momento dado tuvieron vida tal y como nosotros la tenemos hoy, en estos momentos. Los fantasmas son esa manifestación de esas personas que en algún momento tuvieron vida, que hoy ya no tienen, al menos vida en nuestro plano terrenal, pero su vida continúa en un campo o en un mundo espiritual, un mundo que nosotros desconocemos, pero que inevitablemente algún día, tarde o temprano, también llegaremos a él. Es lo interesante para mí de las historias de fantasmas, cómo esos seres, esos espectros, se manifiestan después de haber cumplido su ciclo en nuestro mundo, en la vida terrenal. Por lo tanto, si sabemos que se sigue manifestando la esencia, el espíritu de una persona que conocimos, significa entonces que la vida sigue en otro plano. De acuerdo a la religión católica, obviamente nos han dicho que ese plano existencial o ese mundo es el cielo, el paraíso. Dependiendo evidentemente de cada religión, se le nombra de una manera distinta. Pero para los católicos, pues obviamente la vida sigue en el cielo, en el paraíso, que metafóricamente es situada, el paraíso es situado, es ubicado allá arriba, en las nubes que vemos desde aquí, desde la tierra. Pero realmente se encontrará ahí el paraíso. Nadie lo sabe realmente. A lo mejor todo es metafórico. No puedo atreverme a decirte que el cielo quizá no exista, o que si existe se encuentre en otro lado, a lo mejor en el interior del planeta Tierra. No lo sé, nadie lo sabe realmente. Nadie podría decirnos el cielo se encuentra en este lugar o en esta zona, tiene este aspecto, en el cielo es así, hay estas reglas. Tenemos esto, tenemos aquello, no hay esto. ¿Realmente quién podría afirmar, asegurar que el cielo tiene ciertas características? Realmente nadie podría hacerlo. Pero bueno, creo que lo más importante es tener en cuenta, queridos amigos, que cuando una persona muere, al menos aquí en el plano terrenal, pues ya no podremos verlo. Ya no podremos tener comunicación con él, con ella. Sin embargo,
Hay muchas historias de fantasmas donde nos dejan en claro que, aunque sean por breves segundos, podemos volver a ver a esa persona. Algunos dirán, es una alucinación, fue una mala jugada de la mente. Sin embargo, otros dirán, yo estoy completamente convencido que lo que yo vi fue real. Es lo interesante de estos temas. Bueno, hoy quiero compartir contigo una historia que sin duda alguna sirve de consuelo para todas aquellas personas que lamentablemente han perdido a un ser querido. En México utilizamos mucho esa frase de se nos adelantó en el camino. Bueno, ¿qué consuelo puede tener esa persona cuando ha perdido a su ser querido? Cuando ha perdido a su madre, a su padre, o en el peor de los casos, a su hijo, a su hija. ¿Qué consuelo le podemos brindar? Solamente decirle, hey, no te preocupes, la vas a volver a ver en el cielo. Ok, pero ¿qué certeza tengo de esto? Si nosotros tuviéramos la certeza que esto es así, pensaríamos de una manera diferente. No nos atormentaríamos tanto. Y claro, no es que no nos fuera a doler la partida de alguien, porque evidentemente cuando, por ejemplo, nos reunimos con amigos, con familiares, cuando dejamos de ver por mucho tiempo a un ser querido, lo extrañamos. Queremos saludarlo, queremos convivir nuevamente con él, con ella. Pero sabemos que en algún momento dado así será. Sin embargo, cuando esa persona ha fallecido, pues sabemos que ya no tendremos esa oportunidad. Al menos no aquí, en el planeta Tierra, en esta vida que llevamos como humanos. Pero quizá el día de mañana, como ángeles, como seres de luz, podremos reencontrarnos con esos seres queridos. Por eso les digo también a la gente que luego me escucha, que las historias de fantasmas, más que darnos miedo, nos deberían de dar consuelo, nos deberían de dar ánimo, nos deberían de dar esa motivación de querer llevar una vida recta, de llevar una vida correcta, porque pues nos han inculcado, nos han enseñado que si llevas una vida buena, una vida ejemplar, una vida donde tú no molestas a nadie, donde no atacas a nadie, donde no dañas a nadie, tu premio es el paraíso, el cielo. En cambio, si llevas una vida desastrosa, donde estás haciendo el mal, donde a todos estás afectando, a donde todos tú atacas sin misericordia, pues el día que te mueras, te irás sin duda al infierno. Así que bueno, miren, voy a compartir con ustedes esta historia. Me parece una historia muy conmovedora que seguramente te dejará una profunda reflexión. A pesar del dolor que Fernando sintió tras la muerte de sus 2 hijos y su esposa, ahora se siente más tranquilo. Aunque todavía no se recupera totalmente, su sufrimiento ya no es tan grande, pues mediante una sesión espiritista recibió mensajes muy significativos, los cuales ahora son su fuerza para no dejarse caer. En su mente y en su corazón están grabados los nombres de sus familiares queridos. Sin embargo, también ha entendido que todos tenemos que cumplir con un ciclo y que la muerte es un proceso del que nadie puede escapar. Fernando viajaba con su familia. Regresaba después de haber ido a unos días a la playa. Sus hijos de 15 y 16 años dormían cansados en el asiento trasero de la camioneta, mientras su esposa y él charlaban sobre los lugares maravillosos que habían visitado, la gente que habían conocido, la comida que habían saboreado, pero sobre todo de los momentos en los que pudieron disfrutar juntos de todo aquello. Pasadas unas horas, y con la finalidad de descansar un poco y comer algo, pararon en un restaurante a orillas de la carretera. Mientras comían, llamó su atención el ruido estrepitoso que hacía un tráiler por la carretera.
Parecía como si se fuera a desarmar. Durante algunos minutos comentaron entre ellos lo peligroso que resultaba que esas unidades tan antiguas y en malas condiciones siguieran circulando por los caminos. Después cambiaron de tema, siguieron comiendo y continuaron su viaje. Qué desagradable sorpresa les esperaba. Apenas habían avanzado unos kilómetros cuando, al tomar una curva muy pronunciada, de pronto se encontraron con el tráiler totalmente atravesado en el camino. A pesar de los grandes esfuerzos que Fernando hizo para frenar, la camioneta se estrelló contra un costado del gran vehículo. Esto es lo que él recuerda del horrible accidente. Él cuenta que después, sin saber cuánto tiempo había transcurrido, abrió sus ojos y se dio cuenta de que estaba en un hospital. Enseguida intentó incorporarse, pero le resultó imposible, pues tenía varias fracturas en el cuerpo. Sumamente angustiado, llamó al médico y le preguntó por su esposa e hijos. El doctor le contestó que estaban bien, que tratara de no moverse ya que su estado era delicado. A pesar de las palabras del doctor, Fernando se sintió intranquilo. Presintió que algo muy grave había pasado, por lo que días más tarde, al recibir la visita de sus familiares, los interrogó y volvió a preguntar por su familia. Tras un breve silencio, su tío le informó que sus hijos y su esposa habían muerto instantáneamente en el momento del choque. A partir de ese momento, Fernando quiso salir del hospital, pero su estado no lo permitió. Con gran dolor, postrado en la cama con un llanto desconsolador, lloró por la pérdida de sus seres queridos y se lamentó por no poder estar con ellos para darles el último adiós. Cuando al fin pudo abandonar el hospital y moverse un poco, le pidió a su hermano Teodoro que lo llevara al cementerio y le dijera en qué lugar habían sido enterrados los seres que tanto amó. Frente a las tumbas, lloró y les pidió perdón. Después de rezar varias oraciones, tratando de controlarse, les dijo: ¿qué voy a hacer? Ustedes eran todo para mí. ¿Por qué me han dejado solo? Hubiera sido mejor que yo también hubiera muerto. Ahora estaríamos juntos como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron solo? Ahí permaneció por horas, no quería separarse de ellos. Después colocó sobre las tumbas aquellas flores blancas que llevaba y le pidió a su hermano que lo llevara a su casa. En la soledad del lugar, que se encontraba lleno de cosas y recuerdos, dio rienda suelta a su dolor hasta que el cansancio lo venció y se quedó dormido. Fueron muchos días en los que se aisló por completo de todo y de todos. No quería comer ni salir. Estaba sumido en una depresión tan fuerte que su familia cercana y sus amigos estaban preocupados, sobre todo porque Fernando expresaba su deseo de morir para estar con su esposa e hijos. Teodoro fue el primero en buscar ayuda. Quería que Fernando recobrara las fuerzas y saliera adelante, pero él seguía negándose y constantemente repetía que ya no tenía caso vivir, que se sentía muy solo. Tras varios intentos, al fin logró convencerlo de que saliera e hiciera su vida normal. Parecía que todo volvía a tomar su cauce, pero no fue así, ya que Fernando cargaba en su conciencia el hecho de no haberse despedido de su familia antes de sepultarla. Entre las diferentes opciones que le presentaron a Teodoro para ayudar a su hermano, la que más llamó su atención fue una sesión espiritista donde se podía hacer contacto con sus sobrinos y su cuñada para que su hermano se despidiera de ellos y, sobre todo, supiera que ellos se encontraban bien y pudiera quitarse ese gran peso de encima. Platicó con Fernando sobre esta posibilidad y, aunque al principio le costó trabajo, al final lo convenció para que asistiera a la sesión. Así Fernando tuvo la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. También pudo escuchar sus voces, las cuales siempre le hicieron énfasis en que mientras él estuviera sufriendo y llorando a causa de lo sucedido, sus espíritus no podrían abandonar este mundo. Algo incrédulo, casi al finalizar la sesión, escuchó clara y perfectamente las tres voces de su familia, que a manera de coro le dijeron: no estás solo. El hecho de que ahora no estemos físicamente junto a ti no tiene importancia.
pero siempre seguiremos siendo una familia. No estás solo, siempre estaremos contigo. Todo lo que sucedió en la sesión espiritista ha dejado una marca en la vida de Fernando, pero sobre todo ha servido para que cambie sus pensamientos. En su mente están grabadas las palabras de su familia, mismas que recuerda constantemente y que lo hacen sentirse feliz, pues sabe que no está solo. Esta es la historia que quería compartirte el día de hoy. Una historia realmente fuerte, una historia que nos pone a reflexionar en muchas cosas. A veces cuando escuchamos que en carretera una persona sufrió un accidente, o cuando escuchamos que lamentablemente una familia perdió la vida en la autopista a causa, no sé, de un tráiler, o que la carretera estaba en malas condiciones y se salieron en una curva, o por la circunstancia que sea, siempre pensamos que a nosotros esto no nos puede ocurrir. Pensamos que eso le puede ocurrir a cualquier otra persona, menos a nosotros. Eso siempre lo decimos. Pero lamentablemente, y no es que te esté deseando que a ti te ocurra, o no es que yo esté diciendo que algún día a mí me pasará, pero creo que es importante tener en cuenta esto. Posiblemente a nosotros algún día nos pueda suceder algo parecido. Dios quiera y no sea así. Dios quiera y nunca nos pase algún accidente en carretera. Pero si esto ocurriera, pues evidentemente no vamos a estar listos ni preparados para poder sobrellevar una pena tan grande. Ahora bien, en esta historia que te acabamos de compartir, Fernando pues tuvo la necesidad de recurrir a una sesión espiritista para poder comunicarse con sus familiares, para poder despedirse de una manera directa de ellos, ya que él no había tenido la oportunidad de hacerlo. Después de realizar esta sesión espiritista y de recibir ese mensaje de no estás solo, somos una familia todavía, Fernando logró encontrar la paz que tanto necesitaba. Así que bueno, yo no te estoy pidiendo que hagas una sesión espiritista, yo no te estoy pidiendo que trates de comunicarte con tus seres queridos, obviamente no. Lo único que te estoy diciendo, querido amigo, querida amiga, es que así como Fernando, hay que mantener la fe, la esperanza de que algún día nos volveremos a reencontrar con esos seres queridos, con esos amigos que se convirtieron en parte de nuestra familia, que algún día volveremos a reunirnos, a convivir, a sonreír, a abrazarnos, algún día. Pero mientras eso pasa, mientras eso sucede, yo sí te pido que te cuides mucho. Hay que cuidarse mucho en estos tiempos tan difíciles y sobre todo tener esa fe para que, así como Fernando sabe que en algún momento dado se volverá a reencontrar con su familia, nosotros tendremos esa misma oportunidad. Bueno, yo espero que este programa de Solo para tus oídos te haya gustado. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Hasta pronto.